Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en casa. Muy buenos días, niños del quinto grado de la institución educativa 20236 de Wuhan. Y bien, el día de hoy, miércoles 16 de diciembre del año 2020, recordemos que estamos en la semana número 37 y nuestra experiencia de aprendizaje. Reconocemos los retos que afrontamos en el 2020. Nuestra actividad para el día de hoy: analizamos datos sobre desafíos que enfrentamos en el 2020. Muy bien, y nuestro propósito para la actividad del día de hoy es la siguiente. En la actividad anterior han logrado realizar y han elaborado una lista de los aprendizajes que le han ayudado a enfrentar los retos durante este año. El día de hoy analizarán datos sobre algunos desafíos que se presentaron y los relacionaron con los aprendizajes que te permitieron enfrentarlos. Nuestra meta para el día de hoy: analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. Los recursos para la actividad del día de hoy: cuaderno u hoja de reuso, lápiz o lapicero, piedritas, tapitas de colores u otros materiales similares. Muy bien, vamos a primero a ver qué es lo que espero que logren al desarrollar la siguiente actividad. Primero, representar los datos en una tabla de frecuencias absolutas y en un gráfico de barras. Luego, explicar el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias absolutas y el gráfico de barras. Plantear una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos. Y por último, explicar cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos. Bien, ahora te voy a proponer el siguiente problema. Muy bien, vamos a conocer el problema. La profesora Marina aplicó una encuesta entre los estudiantes del quinto grado. En dicha encuesta formuló esta pregunta: ¿cuál consideran que fue el desafío más importante que enfrentaron junto a su familia en el año 2020? Las respuestas de sus 24 estudiantes fueron las siguientes. El estudiante número 1: mantenernos bien de salud. Estudiante número 2: divertirnos en familia. Estudiante número 3: mantenernos bien de salud. Y así sucesivamente, los 24 estudiantes dieron sus respuestas a las preguntas formuladas. Luego vas a responder: ¿cuál es el desafío con mayor frecuencia absoluta? ¿Qué quiere decir mayor frecuencia absoluta? ¿La que tuvo más votación o la que los estudiantes respondieron en su mayoría? ¿Cuál es el desafío con menor frecuencia? ¿Cuántos estudiantes han contestado? ¿Cuál de ellas, de las respuestas, es la menor? O sea, la frecuencia que tenga menos respuesta. Muy bien, vamos a resolver el problema. Primero tienes que leer las preguntas y escribir las respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Primero, ¿qué nos pide resolver el problema? ¿Ya? Hay que ver cuál es la frecuencia absoluta con mayor puntaje o mayor respuestas y la frecuencia absoluta con menor porcentaje. ¿Ya? ¿Cómo representarías el problema? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Ya? ¿Qué materiales utilizarían para poder dar respuesta a las preguntas del problema? ¿Cómo resolverían el problema? ¿Ya? Entonces, y cuando estén preparados o preparadas, pueden resolver el problema.
¿ya? Entonces, el tiempo prudencial para que ustedes, con sus propias estrategias, con su propio procedimiento, puedan desarrollar o dar respuesta a las preguntas de este problema. Muy bien, luego de que hayan desarrollado el problema, ahora van a realizar el proceso de resolución que te sugiero a continuación y lo vas a comparar con el proceso que ustedes han desarrollado. Van a prestar mucha atención. A ver, primero, en tu cuaderno o en una hoja de reuso, van a elaborar el siguiente esquema representando los datos y las condiciones del problema utilizando piedritas, tapitas de colores u otros materiales, ¿ya? Van a hacer 4 espacios, ¿ya? Son las respuestas que han dado, mantenernos bien de salud, y van colocando una piedrita, ¿ya? Por respuesta que dé a conocer que están bien de salud. Luego la otra respuesta, divertirnos en familia, comunicarnos con los familiares que no viven en casa y enviar tareas a la profesora, ¿ya? Entonces, cada respuesta de cada niño ustedes van a ir colocando en el espacio en blanco para que puedan conocer cuántas respondieron mantenernos bien de salud, cuántos respondieron divertirnos en familia y cuántos se comunicaron con familiares que no viven en casa, y por último cuántos enviaron las tareas a las profesoras. Segundo, van a copiar y completar en su cuaderno, ¿ya?, la tabla de frecuencias absolutas de acuerdo con la cantidad de materiales en cada desafío del paso anterior, ¿ya? Con el paso anterior, ustedes han colocado las piedritas, todo, van a colocar el total, ¿ya?, la cantidad de estudiantes que han respondido a esa pregunta, y luego suman el total, ¿ya? Son los 4 desafíos, ¿no?, las respuestas de los niños y la cantidad de los niños que han contestado a esa pregunta. Y por último, el total. Tercero, copia y completa en tu cuaderno el siguiente gráfico de barras de acuerdo con la tabla de frecuencias absolutas del paso anterior, ¿ya? Con esta tabla de frecuencias absolutas, ustedes van a completar el diagrama. Ya está la barra de mantenernos bien de salud, que fueron 9 los niños que contestaron, ¿no? Entonces aquí son 9 niños que contestaron. Con los otros resultados, ¿no?, con los otros resultados, por ejemplo, divertirnos en familia, de repente han contestado 10 o 5 o 6, y de acuerdo a eso ustedes van a hacer su gráfico, ¿ya? Lo mismo haremos con comunicarnos con los familiares que no viven en casa y enviar las tareas a los profesores, ¿ya? Esos son los desafíos que ustedes han tenido en el año 2020. Es en este problema que se está aplicando en esta actividad. Cuarto, ¿ya? Entonces, primero hicimos la tabla de frecuencia absoluta. Luego hemos visto el gráfico. Y ahora nos toca el análisis, ¿ya? En cuarto lugar, van a analizar el gráfico de barra y para ello van a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío mantenernos bien de salud? O sea, quiere decir cuántos niños respondieron a la pregunta con este desafío. ¿Cuál es la frecuencia absoluta del desafío divertirnos en familia? ¿Y cuál es la frecuencia absoluta de comunicarnos con la familia? Y por último, ¿cuál es la frecuencia absoluta de enviar las tareas a las profesoras? Hay que ver, ¿no? La frecuencia absoluta es el número de estudiantes que dieron a conocer su respuesta al desafío. Y finalmente van a responder a las preguntas del problema. ¿Cuál es el desafío con mayor frecuencia absoluta? ¿Ya? Se van a basar en el cuarto paso, donde están las respuestas. ¿Cuál es el desafío con mayor frecuencia absoluta? Muy bien, luego de haber
dado respuestas a las preguntas del problema, ahora van a reflexionar respondiendo a estas preguntas. ¿Qué procedimientos realizaron para resolver el problema? ¿Cuál de los procedimientos crees que podrías mejorar? ¿De qué manera? ¿Qué conclusión podrías plantear sobre la base de los resultados obtenidos y por qué? Bien, ahora en su cuaderno van ustedes a desarrollar el siguiente reto. ¿Ya? Van a elaborar el siguiente esquema para completarlo. Escriban un desafío de este 2020 y 2 aprendizajes relacionados con las matemáticas que te ayudaron a enfrentarlo. ¿Ya? Ahí tienen. Y luego explica oralmente cómo estos aprendizajes te permitieron enfrentar al desafío. ¿Ya? Muy bien, ese es el reto que ustedes tienen que hacer el día de hoy, ya, en su cuaderno o en una hoja de reuso. Van a escribir un desafío y 2 aprendizajes relacionados con las matemáticas que te ayudaron a enfrentarlo. ¿Ya? Muy bien, ese es el reto para el día de hoy. Luego van a hacer su autoevaluación, ¿no? Van a evaluar su desempeño en esta actividad en base a los siguientes criterios. ¿Representaron datos en una tabla de frecuencias absolutas y en un gráfico de barras? ¿Explicaste el procedimiento que realizaste para elaborar la tabla de frecuencias y el gráfico de barras? ¿Plantearon una conclusión sobre la base de los resultados obtenidos? ¿Explicaron cómo los aprendizajes adquiridos te permitieron enfrentar los desafíos? Si respondiste sí y explicaste cómo lo hiciste, quiere decir que estás aprendiendo. Felicitaciones a los niños que ya están respondiendo y haciendo su respectiva explicación. Muy bien, luego te vas a reunir en familia y les vas a explicar en qué consistió el problema propuesto y cómo lo resolviste. Luego dialoga con ellos acerca de cómo utilizaste los aprendizajes de matemática para enfrentar los desafíos durante el presente año. Y por último, vamos a reflexionar. Vamos a reflexionar sobre los avances respecto a la meta del día de hoy. Analizar datos sobre desafíos presentados en el 2020 y relacionarlos con los aprendizajes que nos permitieron enfrentarlos. Escribe y completa en tu cuaderno o en una hoja de reuso el siguiente cuadro, ¿no? Los avances sobre la resolución de problemas que implican analizar datos. ¿Qué sabías antes? ¿No? ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lo lograste? Luego también van a escribir las acciones que realizarías para mejorar tu desempeño en la resolución de problemas que implican analizar datos. Recuerden también organizar sus portafolios, ¿no? Dentro de ello, el proceso de resolución de problemas, señala tus logros y cómo los obtuviste. También guarda en tu cuaderno de reflexión sobre tus aprendizajes, te permitirá estar al tanto de cómo vas progresando. Muy bien, niñas y niños del quinto grado, muchas gracias por su atención prestada. Hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. Que tengan un buen día.